la mayoría de los hot sellers de cloro puede ser terrible, porque Aguas está diciendo qué alternativa tenemos para utilizar menos químicos y menos cloro. Se volvieron locos de todo tipo, puede ser, independientemente de eso. Lo que queremos contarles es todo lo que hasta ahora sabemos y de los métodos alternativos que nosotros trabajamos sobre cómo utilizar menos químicos en el agua. ¿Va a terminarse el negocio del cloro? No, de ninguna manera. Yo siempre cuento, algunos de ustedes saben que yo estoy en aguas hace muchísimos años. Y bastantes años antes del año 2000, alguien me dijo, quédate tranquilo, que para el año 2000 no se va a usar más cloro líquido. Bueno, obviamente eso no pasó, pero así todo, la cantidad de gente que compra, que vende, que utiliza cloro sólido, gracias a eso estamos todos acá hoy. Pero siempre estamos escuchando lo que viene, estamos escuchando no solamente lo que la industria de los principales países del gremio de piletas están desarrollando, sino también hoy estamos atentos un poco a los movimientos culturales que hay sobre ser más amigos del medio ambiente, que nuestra huella en lo que hacemos todos los días sea lo menor posible, que nuestros hijos estén más a salvo de lo que nosotros creemos que pueden ser peligros o lo que ya muchos científicos u opinadores nos están diciendo que tiene algunos problemas. Nada escapa de la lógica. Para, Ale, perdón, te tenés que desmutear de vuelta ahí que... Acá, no sé hasta dónde había llegado. Hasta la lógica. Ah, Que bueno, nada escapa de la lógica, hasta ahí llegamos. bueno, disculpen, no sé, fue involuntario. Nada escapa a la lógica de que las cosas en exceso son malas, que las cosas mal usadas son malas, que las cosas mal usadas en poco también nos sirven. Entonces, bueno, nosotros vamos escuchando estos cambios culturales porque de alguna manera todos los que estamos en este mercado ofrecemos cosas a un mundo cultural. Entonces, ¿qué mejor que nosotros, que tenemos todo un porvenir a nuestra espalda, aunque sea contradictorio, podemos ver las cosas que van a venir y analizarlas en el marco de la evolución que vimos. Por lo tanto, los métodos alternativos no van en contra de nuestro negocio, lo van a complementar, ¿está bien? Y va a haber mucha gente que nos va a pedir esto, por todos los motivos que dije anteriormente y por muchos otros que yo desconozco. Entonces, nosotros queremos ofrecerles a ustedes lo que tenemos, el conocimiento que tenemos sobre estas cosas, que, para ser honestos, es obviamente menor al conocimiento que tenemos sobre la aplicación de químicos, pero nos estamos abriendo hace rato a esto. Y queremos que ustedes sepan que pueden contar con nosotros y con estos productos para ofrecerle a sus clientes alternativas para usar menos productos químicos. Entonces ahí abajo tenemos nuestras principales marcas: Astral Pool del grupo Fluidra, con todo su bagaje de conocimientos. Ya hablamos específicamente en su momento del clorador salino, que vamos a volver a hablar brevemente hoy. El Scale Watcher, que es el producto para disminuir la dureza en el agua o para cambiar la dureza del agua. Los sistemas alternativos de cuprificación, esto quiere decir meter cobre al agua para usarlo como algicida, ese es el Hydrion, ¿está bien? Y finalmente vamos a hablar de ultravioleta, porque hoy en día vamos a aprovechar esta cuestión cultural que les decía yo. La gente está mirando un poco más de qué se trata la desinfección. Ya está por todos dichos, por todos me refiero al organismo de control de enfermedades de Estados Unidos,
a los organismos que dependen de la Unión Europea, que inmediatamente meten manos en estas cosas, que la cantidad de cloro normal que tiene una pileta, cuando se considera normal, es más que suficiente para destruir el COVID. Pero esto sí que ha despertado la pregunta de cómo tratamos de estar a salvo de otras infecciones y de esta también. Así que, Pedro, si querés ya avanzar a la que sigue. Fíjense, esta es a ver qué nos dice esta propaganda. Mantenga la pileta libre de químicos. Esto va en contra de mí prácticamente, pero así todo, nos dicen que no se escuchó el audio. Pedro, no se escuchó, pero te cuento, Hernani, bueno, a todos. La imagen no sé si se interpretó, el dueño de la pileta llena de químicos, llena de señores, personas químicas, y el dueño de la pileta echándolos, ¿no? Y el mensaje final, si bien está en portugués, pero bastante sencillo de entender, es mantenga su pileta libre de químicos. En esa idea vamos. No se puede totalmente, porque es cierto que la palabra químico siempre tiene como una relevancia negativa, pero todo es química. De hecho, cuando alguien se quiere o dice que está enamorado de otro o le cae bien a otra persona y le dice, bueno, hay química, no es tan malo parece, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué cosas son para nosotros no muy buenas de la química y qué cosas son buenas de la química. Acá tenemos un dibujito, un esquema del Idrion en su tablero de trabajo, su celda, donde se ven unas barras color cobre, que precisamente es cobre, y una probeta al lado, en realidad no es una probeta, es un matraz, en donde se ve una solución, que podría ser agua, y una palabrita Cu, que es cobre, es el símbolo químico del cobre, yendo desde el lugar donde dice cobre al lugar donde dice Me, que es otro metal de menos ionización. Bueno, esas dos barras que están ahí representarían a las barras que ustedes ven en la celda, que es la parte que tenemos a nuestra izquierda en la pantalla. Las dos barras son de cobre. Las 6 barras, en el caso de los modelos del Idrion, de 6 y de 10 barras, son todas de cobre. La electricidad que se ve arriba, negativa y positiva, porque se utilizan corriente continua, utilizan corriente de menos de 50 voltios, de hecho estamos entre 12 y 22 o 23 voltios, y el fluir del agua, hacen que esos átomos de cobre que se van disolviendo de la barra de cobre no se lleguen a pegar en la otra barra, en este caso una barra de metal, pero si el agua estaría estática, se pegarían en las barras que necesitan la energía, que les llega la energía negativa, o sea, las barras que hacen de negativo en el sistema. Pero como fluye agua, y eso es muy importante, entender que el agua debe fluir para que esto funcione, el cobre se va a la pileta. ¿Alguna vez escucharon hablar de la edad de cobre? Por ahí algunos grandecitos como yo, sí. Era una de las edades en las que se dividía la historia. Ya la historia de la edad del hierro, la edad del cobre, la edad del bronce. ¿Qué es lo que rescatamos de la edad del cobre? Bueno, el cobre era un mineral muy fácil de encontrar. A veces estaba a flor de superficie, muy fácil de trabajar, y muy rápidamente, si tenemos en cuenta que la historia del hombre tiene 1 millón de años, muy rápidamente se fueron dando cuenta que tenía propiedades antisépticas. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? ¿Por qué hoy sabemos eso? Porque la mayoría de los pozos de agua que se encuentran en los poblados prehistóricos, o históricos en este caso, todos tienen en el fondo monedas de cobre
objetos distintos de cobre y monedas u objetos de plata. Porque habrán escuchado que la plata también es un metal antiséptico, ¿no? Antiinfeccioso. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué los tiraban? Bueno, tengamos en cuenta una cosa, y disculpen que me disgregue en cuestiones por ahí no tan específicas. Los pozos de agua de las poblaciones antiguas estaban en el medio de la población, o sea, el lugar más protegido, porque era de lo que vivía la gente. Si la ciudad era grande, habría más pozos en otros lugares, pero siempre había un pozo principal que era donde se había originado la población. Era el lugar más defendido y era el lugar que necesitaban todos. Entonces, este gasto de tirar metales, más que un gasto, era una inversión para que el agua, que era que los hacía vivir y que los hacía desarrollar, se encuentre de la mejor forma posible. Por supuesto que hay una cantidad y un límite de cantidad de cobre que puede estar disuelto en el agua y que puede ser hasta cierto límite es inocuo para nosotros, si es que tomamos esa agua, por arriba de eso puede tener algunos problemas. Pero básicamente el Idrion entonces es un aparato eléctrico que utiliza la corriente alterna que viene de la línea, la transforma en corriente continua y produce una electrólisis dentro de esta cuba, dentro de la celda, en la que, combinado con el fluir del agua, libera iones de cobre al resto de la pileta. Como nota de color, bueno, todas las pinturas de barcos, todas contienen una cantidad de cobre. Los mejores algicidas o fungicidas que hay para piletas contienen, por ejemplo, nuestro fungicida Nataclor y próximamente nuestro algicida Super Nataclor, contienen una cantidad importante de cobre y además está decir que todos conocemos históricamente el sulfato de cobre, esas piedritas de color azul que se utilizaron históricamente. Para la gente que es del campo, del corazón productivo del país, como le decía a la gente de Hernando, el cobre es el principal aliado en el combate contra los hongos de las siembras, ¿no? De las cosechas, perdón, de las siembras. Así que no estamos hablando de nada nuevo. La edad de cobre, civilizaciones antiguas. Lo que hacemos es tener un aparato nuevo que va a dar una cierta cantidad de cobre en una determinada cantidad de tiempo en la pileta de acuerdo al modelo de equipo que vamos a tener. ¿Pasás al segundo, Pedro? Bueno, y acá tenemos la liberación entonces del agua que viene cruda. Imaginamos el minuto 0 o el minuto 1 del pasaje del agua a través de las celdas y luego yéndose con una abundante cantidad de átomos o iones de cobre. Acá muestran algunos más, porque hay productos que también pueden tener zinc, magnesio, que sirven para otro tipo de cosas, pero el producto básico y el más importante del Idrion es el cobre, conocido así como algicida. Ahora, ¿el cobre qué hace? Siempre pongo un ejemplo bastante feo, pero es el que me sale de acuerdo a mi condición mental, que es que el cobre es como una bala que es capaz de matar muchas cosas. Porque una vez que entra a la célula, digamos al citoplasma de la célula, altera reacciones químicas que se desarrollan dentro de la célula y destruye las proteínas. Y en ese caso, al destruir las proteínas, todos los seres vivos trabajamos en base a la producción de proteínas y puede matar entonces a virus, a hongos que son más grandes, a algas que pueden ser más grandes que los hongos y las bacterias. Entra entonces adentro de la célula y las mata. ¿Qué tiene de bueno el cobre? Es que esa bala de cobre, una vez que mató, sigue matando. Salió de ese cuerpo, salió de esa célula y va a matar a otra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tenemos un gasto del cobre.
El cobre no se gasta, el cobre no se une a otra cosa y termina siendo inútil. Siempre es útil. ¿Cuáles son las formas de desgaste que tiene? Bueno, las formas de desgaste es que por una cuestión de escurrimiento, porque hacemos, por ejemplo, un retrolavado, o porque todavía se sigue utilizando el paso del limpiafondo sin pasar por el filtro, por esa razón se puede perder algo de cobre y se tiene que volver a llenar esa cantidad que se perdió. Eso siempre es de la misma forma. O sea, se establece una cantidad de cobre que tiene que tener el agua, que es de entre 0,3 a 0,5 partes por millón de cobre. Se sabe que el equipo, les relato básicamente cómo funciona, se sabe que el equipo va a producir en tantos días la cantidad de cobre necesaria y luego se va a apagar el equipo una vez que se controle que se llegó a la cantidad de cobre necesaria y se va a reponer en la medida que haya alguna pérdida. En las piletas públicas puede haber una pérdida por escurrimiento. ¿Qué quiere decir? Es importante la pérdida por escurrimiento. La gente sale de la pileta, tiene agua en su cuerpo, lo desparrama por la vereda, se vuelve a meter, vuelve a salir. Por eso es importante ir controlando. Ahora, Perdón, Ale. Sí. Ale, perdóname, porque me están escribiendo muchos por privado. Quería avisar que se fue la imagen porque Pedro mirá. perdió la conexión. Ya se está conectando y va a volver a compartir la pantalla, ¿sí? Bueno, perfecto. Dale. Está bien, me va a ayudar a ordenar un poco más. Ahí está. Ahí volvió. Ahí está. Gracias, Diego, que nos avisó que salió la imagen. Menos mal que no sale mi imagen en reemplazo de la que, ¿no? De lo que se pierde. Eso es bueno para el sistema. Bueno, Pedro, estábamos, no sé, estás ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Volviste? Sí. No sé si me escucha, pero... Bien. Acá estoy, perdón, volví. Acá estoy. Muy bien. Bueno, Listo. bárbaro, Pedro. Puede pasar. Dale. Bueno, me había ido un poco más adelante. Acá estamos. Está bien, dimensionamiento. Vamos a volver atrás. La pileta necesita, para mantener sus cualidades algicidas, básicamente, de 0,3 a 0,5 partes por millón de cobre. Todos los equipos vienen con un medidor, en este caso un medidor marca Lamot, pero hay medidores de Aquacheck, de cobre, hay otros medidores en plaza. Uno puede regular, ahí se ve la columna de LEDs con un potenciómetro que tiene la perilla en amarillo para regular la potencia. Básicamente el equipo se pone a full el primer día y puede tardar de una semana a 14 días en haber generado todo el cobre que necesita la pileta. Por eso, una vez instalado el equipo, no es que inmediatamente uno deja de usar la cantidad importante de cloro que venía usando, porque uno de los beneficios del sistema, como veníamos diciendo al principio, es disminuir la cantidad de cloro. La cantidad es de 0,3 a 0,5. Ahí Diego preguntaba si la escala iba en otra... Se refiere a la cantidad de cloro. A la cantidad de cobre, perdón. No a la cantidad de cloro. La cantidad de cloro es distinto a esto. Esta cantidad de cobre va a hacer que el agua tenga propiedades algicidas, ciertas propiedades bactericidas y virucidas y fungicidas, muy importantes, las fungicidas, sobre todo en piletas que tienen recurrentes problemas de hongo negro. Esto va a terminar con ese problema o va a ayudar a combatirlo en una gran proporción. Y acá vemos el esquema de instalación básico. Fíjense que en este caso la celda va a continuación de la bomba, no a continuación del filtro. Va a continuación de la bomba. Nos aseguramos un flujo importante de agua. Ahí tenemos el cuadro conectado al cuadro eléctrico. ¿Se acuerda que yo les hablaba del flujo? Bueno, entonces, ¿cómo va a estar instalado eléctricamente el cuadro? Va a estar instalado en la misma térmica que está instalada la bomba, o en el mismo contactor que está instalada la bomba.
Podría instalarse aparte con un manejo manual, pero con un manejo manual bastante consciente, bastante fiscalizado. Nos ha ocurrido en estos 10 años que venimos trabajando prácticamente el producto, que mucha gente baja la intensidad del potenciómetro a cero, cuando en realidad ningún potenciómetro baja a cero, baja al 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la celda sigue produciendo cobre. Y esto puede traer dos inconvenientes que pueden no ser tan importantes, pero uno es que la celda se va a desgastar más rápido. Y el otro es que estamos generando cobre que no necesitamos y podríamos llegar eventualmente a las 2 partes por millón que no son necesarias y que son el umbral o el techo que la Organización Mundial de la Salud pone para aguas potables de cantidad de cloro. Acuérdense que en nuestro gremio el ANMAT considera el agua de pileta como agua cuasi potable. O sea, todos los productos que se producen para mantener el agua tienen que tener en consideración que esa agua es potable. Por eso el tema de no llegar a las 2 partes por millón. Así que básicamente acá tenemos el esquema de instalación. Eventualmente si algún pedacito de cobre se termina rompiendo va a quedar atrapado en el filtro. El desgaste de las barras es tal que cuando llega a su vida útil parecen las estalagmitas de las cuevas, ¿no? Es como un cono colgando con punta. Bueno, y ese es el momento de cambiar la celda, cosa que se puede producir en unas cuantas horas de funcionamiento. Va a depender siempre si la pileta es una pileta doméstica, es una pileta de uso comercial, por el grado de filtración y el grado de trabajo de bomba que tenga, pero el promedio en una instalación comercial, por ejemplo, que es un testigo para nosotros, en Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz, bueno, dura 2 años aproximadamente, una pileta que es una semiolímpica, que en el ámbito puede llegar a haber 3.000 personas diarias aproximadamente. He tenido el privilegio de verlos trabajar en noviembre y realmente impresionante. Y esta instalación viene trabajando y viene reponiendo las celdas, ahí se lee como célula de ionización, las viene reponiendo desde hace aproximadamente 8 años. ¿Pasamos a la que sigue, Pedro? Ahí está. Ahí tenemos ejemplos de instalación. Ahí hay una instalación, fíjense, estas son de origen español. Ahí hay una instalación, fíjense la bomba, nuestro cuadrito hecho en Cepex, un filtro medio desconocido, y la celda con la entrada inferior y la salida lateral, en conexión con el filtro. ¿Sí? Y al lado tenemos una instalación en batería. Entonces, fíjense, esa es una instalación en serie, 5 o 6 celdas, probablemente una pileta de 1 millón de litros o un poco más. Normalmente, cuanto más celdas ponemos, menos horas de funcionamiento se requiere, ¿no? Pero bueno, la inversión es mayor. Nosotros, ¿podés volver, Pedro, a la que hablaba sobre los modelos y para qué pileta eran? Ahí está. Básicamente nosotros arrancamos del modelo H100. 100.000 litros, 200.000 litros, 400.000 litros, 800.000 litros. Esto, como todo, si alguien quiere poner un equipo H350 en una pileta de 200.000 litros, que podría ser por la cantidad de gente que va o por la cantidad de escurrimiento que tiene, no hay ningún problema. La inversión inicial después se amortiza con el desgaste menor de las celdas o el mejor funcionamiento. Pero esto es una tabla de recomendación. Fíjense que ahí se ve una celda de 6 barras. La celda que le sigue, que es la del Idrion 200, es una celda de 10 barras. Y luego se va multiplicando las celdas de 10 barras. Van de 2 a 3 en los H350, de 4 a 6 en los H800. ¿Sí? Esas son celdas de 10 barras de cobre. Cada barra de cobre debe pesar aproximadamente
medio kilo, un poquito menos. Así que ahí se dan una idea a veces también para poder confrontar con otros modelos que hay en el mercado sobre la cantidad de cobre y el costo de reposición que tiene el producto. El producto está aprobado por TÜV. Nosotros tenemos la certificación hecha acá en Argentina para todos los modelos. Como todo producto que va al agua está testeado. O sea, lo que se ha hecho es transmitir el testeo que se hizo en Europa. Y la certificación eléctrica es fundamental, por más que uno esté trabajando con bajo voltaje, todo aparato debe ser comercializado con la certificación eléctrica correspondiente. Eso nos asegura que el producto sea fiable. Acá vemos una instalación. Esta instalación es la casa de Mariano Candesús, el dueño, el CEO de Aguas, un antes y un después. Típica instalación, esto es como él había comprado la casa, y luego la conversión ya con un Hydrion, utilizando todos elementos CEPEX, ahí lo ven, muy prolijito todo, completado con un dosificador, en este caso de la competencia, que luego lo cambiamos porque no funcionaba muy bien, pero bueno, la idea de usar un dosificador de pastillas es la mejor para completar a esto, pero después tenemos una idea mejor todavía. Pero mientras tanto, esto es una buena manera de usar. Acá tenemos un calentador que hoy ya está reemplazado por una bomba de calor, ¿sí? Y en esta casa hay conectado bomba de calor y colector solar. Pero ven esta conversión, este emprolijamiento, cosa que muchos de ustedes están habituados a hacer, pero es lindo verlo también cuando algo queda bien hecho, queda prolijo, ¿sí? ¿Avanzamos, Pedro? Bueno, hablando de prolijidad, acá hay otra instalación. Esta es una instalación comercial. Este es el Club de Amigos en Buenos Aires. Acá vemos los equipos con su bypass hecho, todo con CEPEX, ordenado. Ahí está el bypass a medio cerrar o a medio abrir para que pueda pasar agua a través de las celdas, porque si no, generalmente en una instalación como esta, si uno deja abierto la válvula, el agua pasa muy poco por las celdas, ¿no? Siempre la idea de los bypass es obligar a ir al agua, de alguna manera, al lugar donde nosotros queremos, ¿sí? Y acá está bien, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, hay un caño de 90, después hay una reducción a caños de 50, que nunca llega a ser el mismo área que tenemos en un caño de 90, que serían 4 caños de 50, en este caso. Entonces, con más razón queda levemente abierto el bypass para permitir que cierta cantidad de agua pase directamente a la pileta, en este caso va directamente al filtro. No es que quede agua sin tratar, porque en realidad el objetivo de esto, ahí se ve arriba del tablero de trabajo, apenas, pero se puede ver el kit de análisis de cobre. Esto se va trabajando analizando el agua. Entonces hay una cosa que se llama tabla de ionización, que va con cada manual. Entonces dice, si usted tiene una pileta de tantos litros, si usted tiene una bomba que tira tantos litros por hora, y usted hace funcionar esa bomba tantas horas, va a tardar tantos días en que el agua esté completamente ionizada. Entonces uno no necesita medir desde un primer momento, sabe que al día 5 o al día 6 va a ir a medirlo y va a poder chequear si llegó o le falta un poco más. Obviamente, si queremos llegar a 0,5 partes por millón y estamos en 0,3 a partir del quinto día, es una regla de 3 simple. Estamos 2 días más, 3 días más, llegamos a los 0,5 partes por millón. Yo insisto, a pesar de que el rango es 0,3, 0,5, depende del área de la pileta. Si la pileta está muy rodeada de plantas y de verde, preferible ir a 0,5. Si es una pileta relativamente reparada me refiero al reparo del viento y de la luz, se puede estar en 0,3 tranquilamente, y eso, como toda cosa, al utilizar menos va a durar más.
Es así. Ale, acá tenemos una preguntita de Diego Granados, mientras seguimos acá con el Idrion. Si eléctricamente va conectado a la bomba, al filtrado, o si queda todo el tiempo enchufado. Es una buena pregunta. Va conectado al filtrado. Probablemente en el inicio haya que poner tanto el filtrado como libre para poder llegar al punto de ionización. Y después, esto es lo que tiene de bueno. Una vez que llegamos al punto de ionización, el equipo lo apagamos. Ahí, justo arriba de tu puntero, Pedro, está la tecla de on-off. Acuérdense, para más abajo, fíjate en el tablero, la teclita blanca que está, ahí está. Esa es la tecla que hay que apagar cuando llegamos al punto de ionización. No bajar el potenciómetro en amarillo que está a la derecha. Lo que hay que hacer es apagarlo. Y después se prende con la necesidad de reposición. Ahí hay dos controles que se ven, es un control de amperométrico y un control de voltaje, están midiendo qué voltaje va al agua. Así que ahí pueden controlar que el equipo esté funcionando, que esté dando el voltaje que tiene que dar, que no sé cuál es, no lo leí, no me acuerdo. Pero mientras esté marcando cierto voltaje, el equipo está funcionando. Acuérdense que la base de todos estos, de que todo esto funcione bien, es que uno después vaya y mida que haya la cantidad de cobre necesaria. A partir de ahí, ¿qué logramos? Logramos básicamente disminuir la cantidad de cloro, de cualquier cloro. ¿Por qué? Porque mucho del cloro va a trabajar contra las algas. A pesar de que en pequeñas cantidades no es un gran algicida, va a trabajar contra las algas. Entonces, ese cloro que estaba distraído de su función principal, que era desinfectar, bueno, ahora va a estar desinfectando. Entonces, como ya no necesitamos cloro para ir contra las algas y para ir contra la desinfección, porque estamos usando cobre que es mucho más eficaz y en mucha menos cantidad, entonces utilizamos menos cloro. ¿Reduce el uso del cloro hasta un 90%? Bueno, estas son las frases de venta, pero puede ser cierto en algunos casos extremos, ¿no? Pero uno va a poner hasta donde se ha probado que lo puede hacer. Una pileta de poco uso, una pileta poco atacada por agentes externos, probablemente la disminución sea sea esa, y en piletas comerciales, sí, definitivamente la disminución va a ser menor, pero puede estar tranquilamente en el orden de un 60% de la disminución de cantidad de cloro. Y esto tiene dos aspectos. A ver, el primer aspecto es cómo nosotros planteamos la viabilidad económica del producto. Porque siempre pasa lo mismo. Che, ¿cuánto sale? Sale un montón. Es muy caro. Bueno, caro con respecto a qué. Si esto hace lo que tiene que hacer, sacamos la cuenta y acá vos usás tanto cloro, usás tantos litros de cloro, y esto te lo reduce a la mitad, vos estarías ahorrándote o estarías amortizando el producto en tanto tiempo, además de ofrecer una opción más saludable para la gente. Que eso es lo que nosotros como vendedores tenemos que resaltar. Esto es mejor para la salud de la gente. Por supuesto que si a la gente no le importa, es el mercado, a algunos mercados puede ser que no le importe o que no lo sepan, pero es como yo les digo, hay gente, o sea, el avance cultural no es parejo y hay gente que en muchas partes del país está buscando mantener las piletas lo más lejos de los productos químicos habituales. En consecuencia, destruye algas y hongos, esto se arrastra de lo que habíamos dicho al principio, acuérdense, la bala de cobre que entra dentro de la célula, combate virus y bacterias, no es dañino para los ojos ni irritante para la piel, no daña ni decolora el cabello, no hay... Después les voy a contar una pequeña anécdota con esto. No tiene olor ni perjudica, obviamente, no tiene olor. No se conoce que el cobre en esa cantidad pueda perjudicar el medio ambiente. De hecho, la restricción que hay es una restricción de agua potable. Claro que no va a dañar el revestimiento porque no es algo agresivo, no es algo ácido, ni es algo incrustante.
no requiere un mantenimiento diario, sí un control, yo diría un control semanal. Hay que ver las piletas comerciales, qué tipo de control se puede hacer si con más, asiduidad. Es muy fácil de colocar. El consumo eléctrico anda en los 15 a 20 watts hora aproximadamente. O sea, es muy poco el consumo. Ahí están apareciendo un par de Vale, preguntas, sí. Pedro. No sé si... Aprovecho y te leo acá un par de preguntitas que están todas Dale, en el momento, digamos. cómo no. Bueno, primero si cuando el equipo está apagado hay que cerrar el bypass o si sigue pasando por las celdas. Sí, esa es de Juan Pablo. Sí, es lo mismo, Juan Pablo. Eso, si no tenés algún metal, otro metal en el sistema, o por ejemplo que una pileta vieja haya quedado alguna cañería de hierro, o haya un intercambiador de otro tipo de cobre, que son cosas finas que pueden pasar, lo dejás y ya está, no hay ningún problema. No, no. Eso sí. Después hay otra Sí. preguntita que si no es mejor a la salida del filtro, nos pregunta Guillermo Owen. Bueno, acá la cuestión es solamente por el hecho de prevenir que pequeñas cantidades observables de cobre se rompan de la celda una vez que la celda está alcanzando el fin de su vida útil. Es para evitar un accidente que se debe haber producido uno en 1.000.000, pero lo vieron así y realmente... Pero también Guillermo tiene una explicación racional, que es la siguiente. Cuando el agua llega al filtro y está con el tratamiento medio que puede tener, más o menos clorado, qué sé yo, el filtro empieza a retener cierta cantidad de cosas, todos lo hemos visto, abiertos filtros, el dolor que pueden llegar a tener, lo que uno puede llegar a encontrar ahí. Entonces no está mal que ya el agua tenga cierto tratamiento y que algunos iones de cobre ya estén alojados en el alma del filtro para poder, trabajar. Entonces, por el lado técnico, me parece que la instalación previa al filtro está perfecta y si por alguna razón no hay espacio, instalarlo después del filtro tampoco es un problema importante. Muy bien. Y ahí, otra preguntita en consecuencia de Guillermo, es si la suciedad que llega al filtro no afecta la conductividad. No, la conductividad es una aliada del equipo. El equipo necesita tener cierta, lo voy a decir, va a quedar para confusión. Necesita cierta suciedad en el agua para que se produzca la electrólisis en la celda. Si la pileta, supongamos, todos ustedes conocen el agua destilada, ¿no? Que es el agua pura, el agua H2O, como dijo alguien una vez, el H2O. El agua destilada no se puede tratar con un hidro, porque no hay corriente electrolítica. Cuando el agua es muy limpia, cuando el agua está muy bien tratada, probablemente haya que agregar un poco de sal. Un poco de sal es 1 kilo de sal gruesa en 100.000 litros para provocar cierta conductividad. Así que no es un problema y por supuesto complicaciones y idas y vueltas con la vida del producto hay, pero no es esta una que le provoque un inconveniente fundamental. Vale, y acá una preguntita, Rubén, que si el cloro no reacciona con el cobre. Bueno, esa era la pregunta que tenía una muy buena, una anécdota. Sí, puede reaccionar con el cobre. Cuando hay un exceso de cloro o un exceso de cobre, y puede haber un exceso de las dos cosas, se puede producir un precipitado verde, o puede producirse algo que pueda molestar, sobre todo a la gente en el traje de baño o en los cabellos claros. Nos pasó en un club que habíamos instalado los equipos, estaba todo muy bien, pero un día de mucha afluencia, la gente
con el pelo claro se le empezó a poner verde. Muy gracioso, muy lindo, sobre todo van a quedar muy bien con la gente si les pasa esto. Luego de un baño desaparece. ¿Cuál era el problema? Fuimos a investigar, por supuesto. Y teníamos una cantidad normal de cloro, un poco excedida, porque, bueno, una pileta de club le ponían, no querían tener problemas, le ponían mucho cloro, tomamos nota, mucho cloro, teníamos mucho cobre. Y veíamos que las celdas estaban en muy buen estado, nuevo, esto eran 5 o 6 meses después de la instalación, no tenían un desgaste que uno pueda sumarlo a la cantidad de cobre. Bueno, empezamos a investigar y el tema era el siguiente. Esta gente tenía su propia planta de tratamiento de agua. Tomaban agua de un río, la trataban y luego la utilizaban para todo el club. Algo muy bueno porque no usaban agua de línea. Pero ¿qué pasa? En esa planta de tratamiento utilizaban una cantidad enorme de sulfato de cobre, porque usaban menos cloro y usaban mucho sulfato de cobre. El sulfato de cobre tiende a bajar el pH del agua. Teníamos el cobre, ahí habíamos encontrado la fuente de cobre, y la cantidad de cobre que teníamos estaba por arriba de 1,5 partes por millón. Era una enorme cantidad. Primero lo podíamos haber relacionado a que habían estado muchas horas usando el equipo, esto de bajar el potenciómetro y no apagarlo. Bueno, tenían un control bastante bueno de eso, pero ahí estaba, el cobre venía de otro lado. Una vez solucionado ese inconveniente, no volvió a pasar nada más. La gente, por supuesto, con un baño solucionó su problema. Pero sí, a la pregunta es si pueden reaccionar. Sí, claro, pueden reaccionar. Cloruro de cobre se llama eso. Bueno, después otra, y creo ya de las últimas preguntitas acá de Idrion. ¿Qué rango de conductividad mínimo se aconseja? Mira, normalmente arranca en los 1000 microsiemens por segundo. Así que eso es lo que normalmente una pileta puede tener, de 700 para arriba seguro. Pero con la conductividad normal va a funcionar. En una pileta que tiene agua salada o agua salobre, porque después vamos a ver su combinación con el clorador salino, no hay ningún problema. Y ustedes piensen que el clorador salino le aumenta la cantidad de sólidos disueltos en forma muy importante. Bueno, después volvemos a la tanda de preguntas si hay más preguntas. Seguimos Sí, después seguimos. Vamos a hablar de algo nuevo para aguas, de alguna manera, que son los equipos de ultravioleta compactos. Ya todos debemos, en estos 120 días de cuarentena, tenemos que haber escuchado hablar de los equipos ultravioleta. Durante mucho más tiempo tenemos que haber escuchado hablar de los rayos ultravioleta del sol. De hecho, cuando hablamos de la inactivación del cloro, hablamos que el cloro no protegido, que es el cloro originado en el hipoclorito de sodio, los rayos ultravioleta lo alteran de tal manera que dividen esa molécula Cl2 en Cl, es un cloruro que no funciona, qué sé yo. Estamos rodeados de rayos ultravioleta, el sol es el que nos provee de rayos ultravioleta, naturalmente, y los equipos, básicamente, son una trampa para el agua que va a pasar por ahí y que va a estar sometida a una cierta longitud de onda de rayos ultravioleta que van a desactivar lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos la luz, se genera en estas longitudes de onda, ¿no? Que van de longitudes de 10 kilómetros, las ondas de radio de 1 milímetro a 10 kilómetros, las ondas que generan los microondas, microondas de comunicación me refiero, el espectro visible, los rayos X, los rayos gamma, y acá tenemos la banda de rayos ultravioleta, que van de los 100 nanómetros a los 400 nanómetros. ¿Por qué hablamos de una banda de rayos gamma? Como ven, hay básicamente 4 tipos de ultravioletas distintos, pero la longitud de onda de una gama de ellos es la que nos interesa
para poder destruir virus, algas, bacterias y hongos. Porque la longitud que genera un equipo de Astral, un equipo Fluidra, es de 250 nanómetros, NM, ahí lo ven, entre 200 y 280, ¿sí? Y esa es la longitud de onda capaz de desarmar el ADN de cualquier tipo de célula, No sé si escucharon hablar del ADN, que es la molécula de la vida. Bueno, lo que hace todos los organismos, incluidos los virus, fundamentalmente los virus nos importan en esta charla, tienen ADN, también tienen otro ácido nucleico que se llama ARN, y esa molécula tiene otra molécula, esa gran macromolécula tiene una molécula química que se llama timina, y la timina es destruida por el rayo ultravioleta y eso hace que se destruya el ADN. Resultado de eso, se mueren. Todo lo que pase por esa radiación daña el ADN, las mata e impide, por lo tanto, que se reproduzcan. Quizás sea este como producto de desinfección el mejor de todos. Quizás sea este el mejor de todos. Una de las razones por las que yo creo que es el mejor de todos es porque no deja ninguna huella en el agua. Que esto es un poco deficiente en algún término, pero es muy bueno para el tema del ambiente. Porque al no dejar ninguna huella en el agua, no deja radiación, no deja residuos patógenos, todos los residuos que quedan son inactivos, y posibilita que las cantidades de cloro necesarias para terminar de oxidar eso que mató, que rompió y que destruyó sean mínimas, pero necesarias, que esto es lo que decíamos de la relación entre estos sistemas alternativos y su conexión con el uso del cloro. Acá vemos entonces el microorganismo con su molécula de ADN ahí adentro, y la cadena completa de ADN y la cadena ya alterada por el rayo ultravioleta, la famosa molécula de timina, que es alterada y eso hace que el ADN no se reproduzca y se desarme. ¿Pasamos a la otra, Pedro? Tenías tu ejemplito también de la radiación para sí, contarme. Lo voy a poner acá. Sí, lo voy a poner bueno, bueno. Viene. Lo voy a poner en la que viene. Y aprovecho también, yo ahí te hago una pregunta en voz alta, que, o sea, sí. ¿por qué afuera y en Europa se está recomendando mucho esto en piletas comerciales, donde también se mide, o sea, por otro lado tenés el control, que cada tanto, bueno, deberían ir a medir el nivel de cloro, pero si el UV ya está matando casi todo, el cloro que hay que echarle va a estar, digamos, libre en la pileta, o sea, con una menor cantidad de cloro, en las mediciones va a dar correcto, digamos, porque no usamos cloro para matar los virus, bacterias, hongos, etcétera, sino que lo que usamos fue el UV. Exactamente, y además el cloro va a quedar como un efecto residual porque todo lo que va a morir es lo que va a pasar por la máquina. Pasa el flujo por el VC. Pero lo que puede incorporar la gente, vamos al caso de que los controles fallan y una persona con cierta enfermedad se sumerge en la pileta. Bueno, en ese momento, si no hubiese cloro en la pileta, esa contaminación puede contagiar a alguien, a pesar de que va a ser poco posible por las distancias que se están estableciendo, pero supongamos que no tuviese cloro en la pileta, es contagioso. Porque, ¿qué dijimos al principio? Que se sabe que con las cantidades de cloro conocidas, ningún virus, sobre todo el famoso COVID-19, se transmite en el agua. Pero si no hay cloro, sí. Entonces, esa masa de agua que tiene cierta cantidad de contaminante va a ser posteriormente succionada por la toma de fondo o por el desborde, va a ir al filtro y después va a ir a los rayos ultravioleta y ahí recién va a ser destruido. Mientras tanto, si alguien se lo tragó en el camino, sonamos.
Por eso es que necesitamos cloro. Pero ¿qué tiene de importante los rayos ultravioleta, por ejemplo, en las piletas públicas, que destruyen las cloraminas? Entonces, yo, si hoy pudiese dar una recomendación general, diría, muchachos, si vamos a proponer un sistema de desinfección en una pileta pública, tiene que tener ultravioleta. Y más si es una pileta cerrada. Si bien estamos todos acostumbrados al olor de cloro en las piletas, para los que vivimos de esto es casi el olor del dinero prácticamente, pero sabemos que eso no funciona bien, sabemos que eso es malo, y sabemos que podemos seguir usando cloro tranquilamente sin que haya ese olor adentro de la pileta. En una pileta al aire libre, todo bien, igual es un problema porque las cantidades de cloraminas interfieren en la medición de cloro. Cuando nosotros usamos los test kit, el test kit mide todo tipo de cloro. Va a medir el cloro medido combinado con nitrógeno, se llama cloramina, va a medir el cloro libre, va a medir todo junto en una sola medida. Entonces, en una pileta pública no vas a saber de ese cloro que estás midiendo, porque como tenés mucha cloramina, sí, que igual es un agente levemente desinfectante, no es que no sirvan las cloraminas, pero sí son un agente muchísimo menos desinfectante que el cloro libre, muchísimo menos y mucho más molesto, porque el causal de los ojos rojos y del olor a cloro son justamente las cloraminas, las primeras que se forman, que se llaman monocloraminas, hay monocloraminas, dicloraminas, tricloraminas. Las primeras que se forman son las destruibles por los sistemas con rayos ultravioleta. El ejemplo te lo voy a dar ahora. Acá tenemos, bueno, nosotros estamos trayendo 3 modelos. Básicamente los modelos están relacionados con la cantidad de flujo que pasa por la máquina. Como yo les contaba, lo que entre en esa cámara, el agua que pase por ahí, va a ser tratada por los rayos ultravioletas. Básicamente es un tubo de luz ultravioleta que a su vez está dentro de un tubo de cuarzo, porque no está la lámpara expuesta al agua directamente, sino que está dentro de un tubo de cuarzo. Cuanto mejor es la calidad del tubo de cuarzo y cuanto más potente es la lámpara, más cantidad de microjoules por centímetro cuadrado de ultravioleta vamos a tener. Acá hay una columna en el medio, usted tiene la columna de flow, metros cúbicos hora, tiene la columna de dose, que es dosificación, y la columna de exposure, que es exposición en tiempo, de segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos, ¿cuál es la cantidad de ultravioleta que necesitamos? Bueno, eso se mide en microjoules. Necesitamos que nos dé por lo menos 20, entre 15 y 20 para que destruya la mayor cantidad de elementos malos conocidos. Cuanto más nos da, hasta un rango de 60 microjoules, más seguro es, y ese es el rango que se pide para las piletas públicas, que la capacidad instalada nos dé más o menos esa cantidad. Les aclaro que no hay ninguna fiscalización en la República Argentina al respecto. Esto es lo que se usa en el mundo. Y la explicación de la exposición es muy importante porque el tiempo de exposición del agua a los rayos ultravioleta es lo que hace que funcionen. Fíjense que cuanto menos flujo tenemos y más tiempo de exposición, la primera fila, digamos, la primera fila, tenemos más cantidad. Cuanto más flujo, menos dosis. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, todos escucharon hablar de los contadores Geiger, ¿no? Esas cosas que en las películas empieza a hacer un ruidito como de papel en los lugares donde hay radiación. Esto es radiación. Los rayos ultravioleta son rayos radioactivos. Más allá están los rayos X, todos se han ido a sacar radiografías y nosotros nos quedamos expuestos al rayo y la señora que nos toma está ahí escondido con su delantal de plomo y qué sé yo.
y los rayos gamma, que son utilizados con más frecuencia en otro tipo de medicina. Bueno, el tiempo de exposición es lo que hace que el producto sea efectivo. Cuanto más tiempo, sin irnos a algo que sea antieconómico, tenemos la mayor cantidad de microjoule por centímetro cuadrado posible. Cuanto más tiempo nosotros, no sé, se nos ocurre hacer un viaje a Chernobyl a ver qué quedó en Chernobyl. Bueno, si nosotros ponemos un piecito y salimos, no nos pasa nada. Nuestro tiempo de exposición fue poco. Si nosotros nos quedamos, acampamos, hacemos un asado y qué sé yo, nuestro tiempo de exposición va a ser mayor y las posibilidades de que nuestro ADN tenga en algún rincón alguna alteración son mayores. ¿Y a esto a qué va? El manejo del flujo de agua a través del VC es importante. Y esto del flujo de agua lo vamos a ver después con el Scalewatcher. Pero nosotros, ¿a esto qué voy? Tenemos una instalación de un club, todo hecho en 3 pulgadas, o en, no sé, en 4, o en 3 pulgadas. Pero la bomba es una bomba vieja y dice que tiene pocos litros hora. Una bomba centrífuga, la mayoría de los clubes viejos, mucha presión, relativa a poca cantidad de agua, o, bueno, una instalación que está hecha así de hace muchos años. Venimos nosotros con el VC 75, que decimos que puede tratar hasta 25.000 litros de agua por hora, ya extremamos, ya estamos muy al límite, pero para una pileta doméstica puede andar bien. ¿Y qué hacemos? Y agarramos el caño de 3, le hacemos una reducción, porque los equipos vienen de conexión de 50, y sí, lo pusimos. Mirá qué bien que quedó, mirá qué lindo. Nos sirve. Por la ley de Bernoulli, que hablábamos en el tema de mantenimiento de filtros, ¿qué va a pasar con el agua? Va a tomar velocidad. Va a tomar velocidad. Al tomar velocidad el agua, disminuye el tiempo de exposición. Entonces, tras que estábamos cerquita del límite, es peor todavía. Por eso es importante, después con el tiempo se van a dar todos los tipos de situaciones posibles. Pero estos equipos que traemos son para uso doméstico. Si el equipo se va a utilizar en una pileta pública, va a haber que poner la cantidad de equipos necesarios para poder tener un tiempo de exposición eficaz y que realmente sirva el producto, que podamos decir con papeles y con una cuenta de que esto está funcionando. ¿Está bien? Y esto me da el pie para hablar de la línea de equipos comerciales, que aún no tenemos, pero que estos son los equipos que ha colocado Fluidra en algunas instalaciones emblemáticas de Barcelona, ya los ha colocado en estos 2 meses que pasó, con el objeto, por supuesto, de promocionar y de también estar acorde a los tiempos que vienen. Acá vemos, en este caso, los equipos comerciales que tienen rayos ultravioletas de mediana presión, vienen un cuerpo, ya vienen en 2 separados, o sea, hay un cuadro de control, está la cámara de contacto, que es lo que vemos ahí, que parece tener una manijita, que justamente es una manijita. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay que hacer con estos equipos es limpiarle el tubo de cuarzo, limpiarle el exterior del tubo de cuarzo, porque con el tiempo puede una pequeña capa de sarro, o una capa de algún otro material, o de limo, o de barro, ¿y qué pasa? Cuando tapamos la luz, o la luz no pasa bien, la luz no es eficaz. En los equipos comerciales, esa manija que está ahí es una limpieza manual, es como si fuese un cepillo que pasa de lado a lado de la cámara de cuarzo, porque estas son lámparas más pequeñas. Pablo, Pedro, poné el anterior para ver algo de las medidas, que quería, ahí está. Ven que tiene 1,30 m de largo, por ejemplo, el VC 75, que es el que nosotros recomendamos, se ponen en longitud, ¿está bien? Y las lámparas, estas son lámparas de baja presión. Las lámparas de mediana presión son más chicas, que son los equipos comerciales, y tienen un tubo
de cuarzo más pequeño. Y eso es lo que se limpia, que gira, se limpia, está hecho para que no pierda agua, en fin, eso sería el mantenimiento. ¿Cuáles son los límites de estos productos? Bueno, como cualquier lámpara tiene una vida útil. La lámpara tiene una vida útil de fábrica, son en general lámparas marca Philips, que son los que más se han destacado en el desarrollo de lámparas ultravioleta. Tiene una vida útil de 9.000 horas. Una vida útil de 9.000 horas, que cuando uno empieza a hilar fino con estas cosas, las repetidos arranques y pares y paradas hacen que la vida útil baje. Por eso es importante, nosotros estamos muy acostumbrados acá a las famosas 2 horas de la mañana, 2 horas a la tarde, o lo pongo 1 hora, después descansamos, ponemos otra hora, descansamos, bueno, eso en una instalación con rayo ultravioleta, con luz ultravioleta hace que la lámpara dure menos. Bueno, es para que sepan todo. Nosotros siempre tratamos de dar el espectro, el abanico más grande posible de cuáles son los pros y las posibles contras, o cuáles son las cosas que hay que hacer, ¿no? Esto es como vender un auto y no decir que hay que cambiarle el aceite. Y sí, en algún momento hay que cambiarle el aceite, en algún momento hay que poner en nafta, en algún momento hay que hacer un service. Bueno, esto también. El service es limpiar la camisa de cuarzo, se arma muy fácil. Estos equipos, el modelo VC compacto, tiene uniones dobles para desarmarlo por todos lados. Y el otro tema es, cuando lo ponemos en una instalación, digamos que nos animamos a poner 3 o 4 equipos de estos en una instalación comercial en donde nos aseguramos que el flujo va a ser el correcto. Bueno, cambiamos los filtrados, o por ahí los filtrados son de más horas, pero si hay muchas prendidas y apagadas, es recomendable pasar a un modelo de utilización más continua, pero solamente con el mérito de no acortar la vida útil, nada más, no por otra cosa. Acá está la típica instalación. Esta sí es la típica instalación después del filtro, después del calentador, si se quiere, eso sí, realmente no tiene ninguna importancia. Tenemos 2 preguntitas, Ale. Sí, Una que acá, bueno, iba con el dibujito también, que si da lo mismo instalarlo en horizontal que en vertical. ¿Y cuál sería la velocidad? Si no más de 1,5 metros segundo. Y esa es la velocidad adecuada, 1,2, 1,5, hasta 2 metros por segundo. Y eso es comprobable. Acuérdense que uno puede más o menos hacer poner algún color en la trampa de pelos y ver cuánto tarda en llegar al retorno, y ahí tenemos la velocidad a la que está yendo. No es algo perfecto, pero es mejor que adivinar. No conviene ponerlo en la succión, porque en la succión la velocidad es menor. La velocidad es menor, así que conviene ponerlo siempre en el retorno. Hay otra pregunta, ¿no? Sí. Bueno, y también hay que responder sobre horizontal y vertical. Ah, sí. Mejor es horizontal, puede ir en vertical, pero horizontal es recomendable. Es recomendable. Los equipos comerciales también van en horizontal. Es recomendable. O sea, eso es con más razón. Estos podrían ir en vertical. No hay mucho problema al respecto. Ahí el tema es ver que siempre no es una condición sine qua non, pero que siempre tenga agua es mejor, porque estos equipos no generan mucho calor, pero generan, en este caso, 75 watts de calor, ¿no? Acuérdense, los que somos mayorcitos, tocar una lamparita de 75 watts te pega una flor de quemada. Así que es conveniente que siempre tengan agua. En general, en la posición horizontal va a tener agua siempre. Y los equipos de uso olímpico sí o sí van en la posición indicada, porque de ninguna manera la lámpara, que genera 900 grados aproximadamente, puede estar sin agua. Bueno,
Y Acá tenemos preguntan si puede ir a la sí. intemperie también, ahí antes de ver las ventajas. No, no puede ir a la intemperie. No, es Tiene que preferible. estar cubierto por lo menos con un cubrebomba, por ejemplo. Sí, digamos, tiene conexiones, se fijan ahí la entrada de los cables son conexiones PG16, o sea, que cuando algo viene con ese tipo de conexión es porque admite cierta externalidad, o sea, se puede, es resistente. A mí personalmente no me gusta poner las cosas al aire libre, con las que pueden ir a un lugar a cubierto siempre es mejor. Y si no, bueno, ponerle una tapita, algo para... Sobre todo porque a veces uno lo pone en lugares donde el acceso es difícil, no está pensado para un gabinete, ¿está bien? Es un equipo que si bien para la solución que tiene, creo que va a andar el equipo más grande alrededor de, a precio de hoy, 40.000 pesos masivos, una cosa así. No, no es algo para no cuidar. Bueno, eso es una tara mía personal, ¿no? Pero yo no lo pondría a la élite. ¿Qué más, Pedro? ¿Alguna otra Y pregunta? bueno, ahora acá vamos con las ventajas. Bueno, muy parecidas, pero ¿qué pasa acá? Destruye algas, virus, hongos, bacterias y parásitos. ¿Qué son los parásitos? Los parásitos son bichos más grandes que las bacterias. Los parásitos a veces se ven, están visibles. Los parásitos son causa de mucha enfermedad. Hay un gran estudio hecho por la Universidad del Litoral en Santa Fe sobre un parásito que se llama Giardia lamblia, que está presente en el agua, que puede estar incluso en el agua de consumo, y que obviamente por infiltraciones, ¿no? Porque el pozo está contaminado, porque la planta de tratamiento no funcionó bien, y este producto lo destruye. O sea, va más allá, puede destruir algo más grande. Desde ya, los virus, las esporas de algas, las esporas de hongos, bacterias. Fundamentalmente tengan en cuenta esto, elimina las cloraminas, una pileta cerrada, esto para mí es fundamental. Va a reducir el cloro y cualquier otro producto desinfectante. Y de forma indirecta puede ayudar a clarificar, pero no porque el agua esté, turbia, ponen este equipo y se va a poner clara. Es porque al reducir la tasa de crecimiento de lo que pueden turbiar, nos va a ayudar indirectamente. Sí es seguro que no daña los ojos ni la piel. Esto, digamos, los rayos ultravioleta que dañan la piel del sol no son estos, y acá no estamos en la exposición. Sí, la persona que trabaja en esto tiene que tener cuidado de no tener la luz prendida cuando va a hacer la limpieza. Pero acá otra vez vamos a lo que se llama tiempo de exposición. No daña ni el color del cabello, no, o sea, no tira nada a la pileta que pueda ser dañino. No tiene olor, no perjudica el medio ambiente, no afecta nada, absolutamente nada, no cambia el pH, el Hydrion tampoco cambia el pH, pero tampoco cambia las características del agua. El consumo eléctrico es el que dice ahí, ya ahí depende de quién considere poco, pero supongamos una pileta que tiene un ciclo de 8 horas diario, con un equipo el más grande de los equipos, va a estar consumiendo el equivalente a una bomba de 3/4 en todo el día de trabajo, en las 8 horas. Así que tampoco es un número importante. La instalación es muy sencilla, viene con conexiones normalizadas CEPEX de diámetro 50 con uniones dobles, así que es muy fácil colocarlo. En fin, es algo que me parece que para esta temporada lo vamos a tener que tener en cuenta, porque yo creo que nos lo van a pedir. Yo creo que la gente va a empezar a hablar mucho más de estas cosas. Y aquellos que tienen la suerte, la responsabilidad o su negocio es el de las piletas públicas, me parece que es algo que hay que empezar a hablar. Esto es mejor que el ozono en alguna idea, porque si bien el ozono es un desinfectante, es un oxidante poderosísimo, no tiene poder de
no tiene poder de, posterior. Esto tampoco, acá lo estamos completando con el cloro, pero digamos que la exposición de ozono, el poco ozono que puede llegar en gas al agua, a la pileta, tiene cierta particularidad de ser dañino, y me parece que esa es una ventaja importante, en no alterar para nada el agua. Bueno, en esto también terminó, creo, Pedro, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿Alguna pregunta quedó? no, por ahora Bueno, vamos seguimos con... al anteúltimo producto, porque después vamos a hablar de alguna suma de productos. Acá tenemos el Scale Watcher, un producto que lo venimos trabajando también desde hace 10 años. Este producto, si bien no es un agente sanitizante directo, no lo es. Es un tratamiento para el agua dura. ¿Es un ablandador de agua? No es un ablandador de agua. ¿Qué es? Es un dispositivo que juega con señales eléctricas y magnéticas, generando alternativamente en el agua un campo tanto eléctrico como magnético que alteran ciertas sustancias que hay en el agua y que produce que el sarro no se incruste. ¿El sarro desaparece? No desaparece. El sarro va a estar disuelto en el agua de manera que puede escurrir hacia las canillas en el caso de uso en una casa, pero en el caso de uso de una pileta, como es un sistema cerrado prácticamente, porque la bomba va a chupar, va a mandar al filtro, va a mandar a la sección de cañería donde va a estar el Scale Watcher, el sistema trabaja mucho mejor ahí y es mucho más eficaz. Pero básicamente este producto, que no es un ablandador de agua, que es el producto de la investigación de Scale Watcher de Norteamérica, hay hoy ya algunas copias, algunas cosas parecidas. Ellos han encontrado que alguna característica que ellos podían cambiar de la molécula que contenía básicamente calcio era que con ondas eléctricas y magnéticas y con un determinado influjo se cambia la estructura morfológica del carbonato de calcio, del sarro, de manera que el cristal de carbonato de calcio se vuelve más redondeado y más chico, pero sobre todo no tiende a pegarse en las paredes. Esos cristales más chicos y redondeados, en donde el volumen, hay un crecimiento de la superficie y un crecimiento del volumen, perdón, una baja de la superficie y un crecimiento del volumen de la molécula, hace que la molécula no se pegue a los caños y pueda discurrir por la cañería. Ahí vemos un dibujo que muestra el clásico esquema de Scale Watcher, un lugar saturado o semisaturado de sarro, la bobina, que en este caso es una bobina simple, y el campo modulado, que es lo que hace el trabajo. ¿Mm? Tengo, Ale, un videíto acá ahora para explicar un Bueno, poquitito también. dale, vamos al video. Sí, sí. Si querés puedes ir hablando vos porque está en inglés, así que lo muteo. Bueno, sí, este es un sistema simple, es el Scale Watcher, el Nano, en este caso es para casas, esta no sirve para piletas, porque puede tratar agua con una velocidad de circulación equivalente a la que puede pasar por un caño de 1 pulgada más o menos, aunque podría ser menor. Ahí veíamos cómo fíjense, lo nuevo de esto, lo bueno de esto es que uno no tiene que estar rompiendo nada, no vuelca calcio, no vuelca sodio al sistema, como lo hace un ablandador. No es un ablandador, el ablandador reemplaza totalmente el calcio, va a desaparecer el calcio, ¿eh? Pero no acá no va a desaparecer. Acá, digamos,
A medida que el equipo va trabajando, luego del equipo, si uno empieza a medir, supongamos una casa o una instalación de pileta que tenía sarro ya pegado. A medida que va trabajando, después de la bobina del equipo vamos a detectar que hay una mayor cantidad de calcio, que hay una mayor disuelto en el agua, que hay una mayor cantidad de sólidos totales disueltos, porque empieza a despegar de a poco. Importante señalar que es un proceso lento. O sea, acá se pueden ver algunas diferencias a los 15 días más o menos, pero las grandes diferencias, por ejemplo, nosotros tomamos un intercambiador Hayward que estaba saturado de sarro, le tuvimos que con una mecha hacer el agujero, un agujero de 8 milímetros. El intercambiador de Hayward tiene caños de 3/4, caño de 19 milímetros. Había caños totalmente tapados, nosotros hicimos un par de agujeros para que pueda pasar el agua, porque si no, no hay tratamiento posible, para que pase el agua de lado a lado del caño. Utilizamos una de las peceras en donde se probaban los Dolphin como fuente de agua, o sea que ahí, no sé, creo que había 300 o 400 litros de agua. Pusimos un Scale Watcher 3, un 3 Star, y al cabo de 6 meses logramos una reducción de aproximadamente 3 milímetros de la capa de sarro. Quiere decir, teníamos un caño de 19, hicimos un agujero de 8, nos quedó un agujero de 14 al cabo de 6 meses. Esto fue entre principios de mayo y fines de octubre. Usando la misma agua, no cambiándola, porque esa era la idea, un circuito cerrado. Tengan en cuenta esto, un circuito cerrado. Ahí ya veo que hay preguntas sobre casas, son componentes distintos. ¿Cuáles son las ventajas en las piletas de natación? En la pileta de natación, a bajar el sarro, proteger los intercambiadores, el agua, hay un aprobado crecimiento bacterial en las paredes con sarro. Al disminuir los lugares donde el sarro se agarra, se disminuyen los lugares donde las bacterias pueden crecer. Indirectamente podría haber y habría una baja en la cantidad de desinfectantes a utilizar, pero básicamente es la protección de las paredes, prevención del sarro, la protección de los intercambiadores de calor, ya sean de caños o de placas. Con el tiempo y con poco movimiento de agua, una pileta que tiene sarro incrustado lo va a ir largando. Y aquellas piletas que se le forman la línea de agua, la línea de sarro, porque ahí está un poquito más caliente el agua, entonces como la temperatura es un poco una función la incrustación de sarro es una función de la temperatura también, va a atender esa disminución. La disminución es en un plazo no rápido, no es algo que pasa en 10 días, pero dependiendo del tipo de la cantidad de sarro que haya, va a tardar más o menos, pero en definitiva siempre va a tener una reducción. En las casas es otra historia. Nosotros creemos que este producto es un producto que tiene mucha proyección en casas, muchísima proyección en casas. El problema del sarro en las piletas lo conocemos todos, pero en las casas es un problema que es mucho mayor. Así que ya estoy viendo que hay algunas preguntas al respecto. Pedro, si querés, las voy contestando. Sí, Ale, sí, te las leo si querés para que la escuchen los que no están leyendo el chat, pero bueno, primero una de ellas, ¿cuántas partes por millón de calcio o magnesio debe tener como máximo para que el Scale Watcher trabaje sin problemas? Aclara del nano, pero bueno, en realidad ahí no importa el tamaño mientras uno trabaje con los caudales adecuados para cada equipo. Así que bueno, esa pregunta, Ale, y después hay otra más que se sumaron. Si querés, seguimos con la que sigue. La filmina que sigue. Ok. O la pregunta que sigue, como quieras. No, bueno, después sí, acá está el videito de instalación, así que en realidad si querés, seguimos con la segunda pregunta, que para una casa le dijeron que el modelo nano no servía,
sino que tenía que pasar al 1.5, digamos, al de pulgada y media. Bueno, la verdad que eso depende de la instalación y del consumo que haya en la casa. Como consumo está relacionado con el caudal está relacionado con la velocidad, si hay una bomba, si hay una cisterna. En general, Scalewatcher Norteamérica no recomienda nanos en casa solos. Sí los recomienda a dúo, quiere decir un 3 star en la entrada de la casa y un nano instalado en la entrada de algún objeto que uno quiere proteger especialmente, como por ejemplo la caldera de la casa, eh, o quiere proteger un lavarropas o un lavavajillas. Bueno, ahí se le agrega, hay doble tratamiento, porque tiene restricciones como por ejemplo que los flujos turbulentos hacen que el equipo no funcione bien, por eso no hay que poner el equipo cerca de codos, no, perdón, la bobina, no el equipo. El equipo no hay problema, pero la bobina hay que ponerla en un lugar donde más o menos estemos seguros que el flujo es un flujo laminar y no un flujo turbulento. Puede necesitarse dos equipos, probablemente en una casa de poco consumo pueden usarse dos nanos, uno a la entrada de la bomba y otro o a la salida de la bomba, dependiendo también la instalación, y otro en las zonas que uno quiere proteger especialmente. Con respecto a la cantidad de partes por millón, no está claro lo que Scalewatcher nos recomienda, y como dijo Pedro, es un tema de flujo. Es siempre buscar que el flujo sea en la menor velocidad posible. En este caso sí hay una relación. Si el flujo está parado, el equipo no anda. El equipo necesita que haya flujo, pero si el agua pasa muy rápido, a veces hay que utilizar doble sistema para poder lograr lo que queremos. Yo acá doy una vuelta de tuerca al respecto, digo que es más probable que se necesiten usar dos nano o un Star 3 que un nano solo. Yo creo que deben ser contados los casos en donde el equipo nano solo, porque el flujo está bien y porque la cantidad es baja, funcionó perfectamente. Lo que tengan en cuenta es que el equipo en un lapso de tiempo funcionando bien va a provocar problemas. Escucharon bien, funcionando bien va a provocar problemas. Si nosotros no desagotamos los termotanques, si nosotros no le explicamos al dueño que hay que limpiar los filtritos, los aireadores de las tomas de agua, perdón, de la salida de agua de las canillas, se van a empezar a tapar. Y la verdad es que al principio, si el equipo está instalado en en una casa que ya tenía sarro, y lo que estamos diciendo es que esto está aflojando el sarro existente, no lo está haciendo desaparecer, lo está aflojando. De manera que lo que laven va a quedar con un polvillo que no se va a pegar, pero va a ser un polvillo. Así que en los lugares en donde salpicó, y la gente no va a estar limpiando ahí, che, salpicó y me está salpicando con más sarro, entonces lo tengo que... Se va a lavar la mano y se va a ir. Bueno, la persona que vaya a limpiar va a notar que hay un polvillo blanco que se despega fácilmente, pero no desaparece. No desaparece el sarro. El sarro adquiere una forma limpiable y de alguna podemos decir que se licúa, pero se ve, no se pega, pero se ve. Si querés ver esto, ponemos esto. Dale, bueno, vemos esto y después cuando vemos lo de las ventajas también respondemos en una pregunta de Hernán. Bueno. Esto es nada, la sencilla instalación nada más. Sí, esto es recalcar que una de las enormes ventajas que tiene, si está el lugar apropiado, por el tubo directo, la lejanía a lugares turbulentos. No, fíjense, ahí el hombre está haciendo, normalmente son 10 centímetros, acá pone ha puesto una sola línea, que se ve que era agua relativamente fácil. Nosotros acá siempre usamos doble bobina, ¿no? Una encima de la otra y las dos con el cable terminando del mismo lado.
Fíjense que ahí no deja cable, no deja rollo de cable. El cable que sobra, si sobra mucho hay que cortarlo. Uno no lo puede juntar y ponerle un precinto para que esté más parejo, porque ahí se va perdiendo parte del poder. ¿Está bien? En la doble bobina, el cable sale, los dos cables terminan en el mismo lugar. A ver, paralo un poquito antes, Pedro, a ver si... Ahí, un poquito menos. Ahí, joder, ¿cuánto saca la mano? Bueno, ahí, ponelo ahí. A ver. Bueno, acá están saliendo el cable de los dos extremos. Cuando hacemos una doble bobina, ¿qué hacemos? Tomamos y ya aclaré que en nuestro país y por la cantidad de agua dura que hay en general, lo recomendable es la doble bobina. Se toma el cable sobrante de uno de los extremos y vuelve a hacerse un rollo encima del otro en la dirección tal que van a quedar los dos cables en el mismo lugar, en el mismo sector. Este cable ahí se vuelve, ahí está, y quedó del otro lado. Exactamente. Esa es la forma en que se va a instalar acá. Ahí hay más o menos 2 o 3 largos de bobina alejados de la canilla, que le puede originar algún tipo de turbulencia. ¿Sí? Ahí estamos. Acá, bueno, aprovecho, Ale, Sí. una preguntita que está buena, porque como casi todos los ejemplos de Estados Unidos y del Reino Unido, pregunta si el cable tiene que ser de cobre o de algún metal, o si funciona en fusión o plástico, que bueno. No. Sí, el tubo. No, en la pared del tubo, el material del tubo es indistinta. Funciona mejor en plástico, funciona mejor en PVC, pero es indistinto. En aplicaciones industriales donde los equipos ya tienden a hilar más fino, ya se llena un cuestionario en donde hay que poner qué espesor tiene la pared. Acá que se usa mucho caño de termofusión, que tiene una pared ancha, pero de plástico, lo más importante a tener en cuenta es que la facilidad de la conexión de la termofusión hace que a veces pongan 7 codos en 20 centímetros cúbicos. Bueno, ahí no hay lugar para poner esto. Hay que buscar un lugar donde el tubo esté lo más recto posible. La otra cuestión es que los tubos de termofusión, justamente por su condición de soportar, tienen diámetros nominales chicos y ahí la velocidad aumenta. Entonces, también tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta nada más, ni que sí ni que no, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vemos ahí un par de ejemplos de antes y después. Después respondemos un par de preguntitas más. Sí. Este era el ejemplo que vos dabas de Claro. una casa que ya había sido utilizada sin tenerlo antes y se lo puso posterior. Claro, lo que yo quiero aclarar, por ahí no es antinegocio, pero quiero ser lo más honesto posible en lo que se refiere a no confundir, es el después, lo limpiaron, no es que quedó así después de uso y no haber hecho nada. El tema es, uno le pasa un trapo al antes y no sale eso. Y uno le pasa el trapo al después y sale, y queda así. Pero sí, ¿me entienden? No sé si me explico en este aspecto, porque no es que automáticamente va a quedar así. Pues me ha pasado, me dicen, no, che, mirá, sí, tiene un poquito menos, pero las manchas se notan. La verdad es que si el speech de venta es desaparece el sarro, nos estamos equivocando de speech de venta. Lo que hace es hacer que el sarro no se incruste, que el que está incrustado se vaya, pero seguramente este ejemplo que le explicaba yo de la salpicadura va a seguir pasando. ¿Está bien? Ahí tienen, bueno, un antes y un después. Obviamente esto no es que quedó así porque después del uso. Se aflojó, lo terminaron limpiando y quedó así. Pero en los caños, ¿qué pasa? En los termotanques y en esos lugares. Ahora estamos con precios congelados
congelados otra vez. Pero la cantidad de, bueno, la gente que cambia serpentinas y cambia termotanque porque se le destruye. Hemos visto casos, no sé, en la zona de Bellavista, San Miguel, que tienen tasas de dureza enormes, y además de cambiarse, de llegar al punto de tener que cambiar el termotanque o la serpentina del calefón, el otro problema que tienen es que mientras tanto, mientras no se rompen, la cantidad de energía extra que tienen que usar para calentar el agua es enorme. Entonces es importante, a veces, no es que vaya a eliminar al que tiene el problema, no es que de un día para otro lo va a solucionar, pero si es una gran cantidad de sarro la que tiene, bueno, va a ser mucho menor. Si la cantidad de sarro es importante como para provocar un problema, pero no tan grande como aquel que todos los años, hay lugares donde todos los años cambian la serpentina en los calefones. Bueno, ahí la van a cambiar cada 2 años, o la van a cambiar cada 3 años. No es que no la van a cambiar más, ¿eh? Pero por eso nosotros estamos muy acostumbrados a veces a que nos gusta que nos mientan, o nos gusta que las soluciones sean fantásticas, pero esto tiene como ventaja que no tenés que romper la cañería, que te va a estirar los plazos de duración de todo, te va a estirar, va a hacer que la cuenta de gas o la cuenta eléctrica sea menor posible, va a mejorar estéticamente, porque hay lugares donde tienen que romper cañerías para cambiarlas, más allá de lo que ya le nombraba de tener que romper o de tener que tirar una serpentina o un termotanque. Ale, vuelvo acá a esta presentación donde, bueno, donde ponemos un Scalewatcher también protegiendo algo que es muy costoso, que es el intercambiador de un en este calentador de caso un pileta. Skyward, un calentador de pileta. Claro, Sí. un intercambiador carísimo, bueno, y que acá lo estaríamos cuidando. Y ahí también aprovecho hasta para preguntarle a quienes estén de los clientes, que sabemos que hay algunos que siempre que usan un calefactor ponen un Scalewatcher atrás directamente. Sí. Sí, me parece, no los vi a los 2 o 3 que conozco en la cantidad de gente, pero... Eso te iba a decir, si tenías ahí Sí, pero no me los parece vi, que no no. están conectados. No los vi, Pedro, no los vi. Es muy importante los lugares en donde, acá sí o sí va el Scalewatcher 3, ¿no? No hay forma de que vaya un nano. Acá otra vez volvemos a que algunos dicen, bueno, reduzco la cañería a 1 pulgada y pongo el equipo de 1 pulgada. No. El equipo de 1 pulgada está pensado para tratar, no sé, 3, 4 metros cúbicos de agua por hora. El equipo de 1 pulgada y media está pensado para tratar 10, 12 metros de cúbicos de agua por hora. Sí, me vuelven a preguntar, y tienen razón en insistir en la respuesta, es cuántas son las partes por millón de sarro que puede eliminar. Primero no lo elimina. Después lo que hace es acondicionar el agua para que haya menos incrustación. No desaparece, va a haber menos incrustación. ¿Cuáles son los límites? Lo único que tenemos conocido es que el nano podría tener un límite de hasta 300 partes por millón, pero es un límite que también es un límite arbitrario. El tema está en que si ustedes tienen un caso, ahí está Owen de Coronel Suárez dando un testimonio, gracias Guillermo. Bueno. Pero me perdí. Ale, pará, yo aprovecho y te dejo acá un poco con la parte de ventajas y después yo te sigo con las preguntas, que hay un par ahí que dejé más atrás para este momento también. Dale. Bueno, se puede reducir el mantenimiento porque al equilibrar la interacción del carbonato de calcio y de algún componente alcalino, por ejemplo el bicarbonato de calcio, estabiliza el pH. Entonces estabiliza el pH cuando uno retira el elemento alcalino o lo secuestra con los secuestrantes químicos que se usan en algunos casos, lo que hace es que el pH esté más equilibrado. Bueno, el pH más equilibrado sabemos que nos va a ayudar a gastar menos químicos para que el cloro funcione mejor.
La reducción de cloro en aproximadamente un 35% está basada en un estudio que hicieron en una pileta en Estados Unidos, que no sé si está la filmina para verlo. Obviamente, si esto que dice se elimina la acumulación de suciedades, porque si la pileta es muy dura, las salpicaduras, tanto en los aceros inoxidables como en los alrededores de la pileta, se van a disminuir, obviamente. La línea de marca de agua con el tiempo va a desaparecer. Si es una línea leve, no es la línea negra. La línea negra es una línea que está más relacionada con las grasas y con el hollín que con otra cosa. Pero la línea blanca de sarro va a disminuir, dependiendo. El tiempo de disminución va a depender de la cantidad. Fijaciones de acera vuelven a su condición, obviamente, porque no se pega con el sarro, no se llenan de sarro, pero sí hay que limpiarlas. El agua de la piscina se vuelve más blanda, de alguna manera, aunque no sea blanda, acuérdense. Lo que pasa es que las condiciones que hacen que... O sea, históricamente se definía como el agua dura aquella en la que el jabón no producía espuma, y el agua blanda la condición de agua en la cual el jabón hacía mejor espuma. Bueno, no se elimina el carbonato de calcio, pero sí, al eliminarse las formas agresivas de la molécula, hacen que se sienta el agua más blanda. Pero no está ablandada el agua, ¿está bien? Los filtros de arena no se calcifican, habremos visto. Nosotros tenemos ahí arena, tenemos ejemplos de arena calcificada en el Bajo de San Isidro, porque nos queda cerca de nuestras oficinas, pero bueno, además porque un piletero tuvo la gentileza de acercarnos, algo que ya sabíamos, y extiende la vida útil de los equipamientos de calefacción, que eso es muy importante para nosotros que vendemos calentadores para piletas. Así que, bueno, no sé, Pedro, si... Bueno, te hago un par de preguntitas. Sí, dale. Acá una que había quedado más atrás, de Hernán, ¿cuál es la mejor solución para el sarro una pileta? ¿pH menos, Scale Watcher, polifosfato? Así que... Es una pregunta que me es difícil de contestar. El pH menos lo que va a hacer es, o sea, está siempre condenado a ponerlo para mantener el pH lo más bajo posible y de esa forma que no se incruste el agua. Y como esa es una cuenta que depende esa cuenta sí depende directamente de cuál sea el nivel de carbonato de calcio que tenga, lo más probable que te pase con un equipo Scale Watcher es que tengas que poner mucho menos pH menos, pero probablemente no dejes de poner. Va a depender de las condiciones de la pileta. No conozco el polifosfato es, o sea, lo conozco, el polifosfato es estos secuestrantes que yo les decía hace un rato. Están limitados en la cantidad de dosis que hay que poner, la cantidad que pueden atender en una pileta. Funcionan muy bien en las casas, yo lo sé, tienen una vida útil corta. Esto tiene una vida útil de 20 años, vida útil, no garantía, la vida útil es 20 años. Parece que ahí no estamos introduciendo con el Scale Watcher, a diferencia de con el polifosfato, no estamos introduciendo nada extraño en el agua, o sea, no estamos introduciendo otro producto químico en el agua. En el caso de la pileta, los fosfatos no son buenos amigos, porque justamente es uno de los alimentos preferidos por las algas. No quiere decir que no le haga bien a la parte para lo que están hechos, o sea, para ablandar el agua. Seguramente andan bien, pero por otro lado, estamos metiendo en la pileta algo que no es bueno es muy bueno para las algas porque les encanta, pero no es bueno para mantener la pileta. Vamos a tener por ahí el agua blanda, pero vamos a tener más posibilidades de que se nos ponga verde. Porque le estamos dando una comida que les encanta, como ya les dije. No tengo una respuesta clara, pero creo que esto te puede servir bastante orientación. Sí, lo que insiste muchas veces Scale Watcher, es que si tienen instalado un sistema de ablandador con sal, los sistemas que usan sal y que vuelcan sodio
al sistema. Ya sabemos que el sodio es algo que estamos tratando de bajar su consumo por todos los medios, pero los ablandadores justamente basan su trabajo en reemplazar el calcio por sodio. Scalewatcher dice, no lo saques el ablandador. Lo que te va a pasar es que va a andar mucho mejor el ablandador y vas a tener menos ciclos de cambio. En los lugares en donde no han pensado poner un ablandador químico, bueno, diseñarlo correctamente y poner el equipo que va. Bueno, acá 2 preguntitas más. Si el 4 Star sería para uso industrial. No es para uso llegamos ahí industrial. todavía. No, el 4 Star sigue siendo para uso doméstico. Ya los productos de uso industrial son los IE y los CM, que nosotros creo que tenemos CM4 y CM2. Tienen otros valores, pero bueno, apuntan a otra cosa, ¿no? Y acá Juan Pablo nos pregunta si se puede colocar en el flexible de entrada un calefón. Sí. Lo que sí, ¿qué te pasa con el flexible? Que, bueno, si el flexible tiene una forma curva, si tiene una forma recta, mejor. Si tiene una forma curva, se altera un poco el resultado. Pero no quiere decir, o sea, la medida es, che, ¿y cuánto lo altera? Seguramente el resultado por ahí es un 120% porque tu agua no es tan mala y en vez de cambiar la serpentina cada un año, la vas a cambiar cada 2. Bueno, un resultado un montón de por ciento mejor que antes. Y acá nos comenta Walter, bueno, Guillermo Owen, de su experiencia, lo leo también por los que no están con el chat ahí abierto, que nos dice que anda perfecto en piletas, el 3 Star, el Nano lo instaló en varios termosolares y funciona perfectamente, que en Berazategui le instaló un 3 Star y no alcanzó por la cantidad de calcio, y otros que tenía ese agua. Bueno, y después acá hizo otro comentario en privado, en un calefón, ojo con la chapa, nos dice. Así que bueno. Sí, no sé si el tema del flujo, digamos, en una serpentina se altera totalmente el flujo. Así que probablemente pueda haber resultados distintos. En un lugar puede andar mejor, en otro lugar no puede andar tan bien. Pero lo importante es también alejarlo de campos electromagnéticos, alejarlo de bombas. Si el calefón es un calefón moderno y tiene una electroválvula con solenoide. ¿Cómo? Lo vuelvo acá, digamos, esta parte como para este ejemplo que estás diciendo, digamos, que a sus alrededores no esté muy pegado al campo electromagnético de la correcto, bomba, ¿no? correcto. Y en el caso, sí, en un lugar recto, todo lo que pueda. El caso del filtro es por el tema de las turbulencias del fluido. Y en el caso del calentador, en el caso de la bomba, es más la bomba que otra cosa por el tema del campo electromagnético. Igual que con con una distancia de 1 metro de una bomba está bien, no hay problema. Lo que decía es que en los calentadores nuevos, en los calefones nuevos, probablemente haya válvulas solenoides trabajando. Esas válvulas trabajan con campos magnéticos. Entonces ahí es donde a lo mejor Guillermo vio que hubo algún problema y bueno, lo que pasa es que la chapa del calefón estaría siendo como una caja de resonancia del campo magnético, la parte magnética del campo electromagnético del solenoide. Entonces de ahí resultaba mejor poner la bobina un poco más lejos. Supongamos, relacionándolo con la pregunta del flexible del calefón, bueno, habría que ver a dónde está la válvula, 15 centímetros, 20 centímetros de esa válvula solenoide, si es un calefón antiguo que todavía tiene válvulas de membrana, no hay ningún problema, ¿no? Ale, una preguntita más acá, Scalewatcher. Si se coloca en la entrada de agua, ¿ya se cubre toda la casa? Y ahí, bueno, Sí, lo que hay que tener en cuenta es que si por alguna razón hay un tanque que conserva el agua tratada y ese tanque no tiene movimiento por 48 horas porque es una casa de un fin de semana que no sé, que la gente se va,
porque hay poco consumo. Bueno, el agua, al término de 48 horas de estar quieta, vuelven los cristales de carbonato de calcio a tener su formato original. Entonces ahí como que fracasa. En ese caso, a lo mejor es conveniente ponerlo en la bajada del tanque, si es que hay un tanque. Bueno. Bueno, adelanto un poquito ahí ya. Sí, buenísimo. Y después abrimos a preguntas. Bueno, esta es la combinación de las que le hablábamos. Alguien me preguntó, me dijo en estos días que había algún cliente interesado en lo que se llama neolisis, que es justamente un producto de Astral, de Fluidra, que combina en un solo aparato el ultravioleta con el clorador, con el productor de clorador salino. Los sistemas de neoanálisis aún nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos, ahí lo ven, el clorador salino y el equipo de ultravioleta. En la combinación para nosotros perfecta para el mantenimiento de una pileta. Se pueden hacer estas dos combinaciones, porque siempre necesitamos un poquito de cloro. ¿Qué quiere decir? Que si una pileta sin un ultravioleta necesitaba, por ejemplo, un BZ35, probablemente con un equipo más chico, seguramente con un equipo más chico que va a producir menos cloro, va a funcionar. Esta es la combinación que yo prefiero, ultravioleta y clorador salino, es la que se está testeando. El agregado del Scale Watcher es justamente porque, como dijimos, el agua adquiere una condición de equilibrio de pH o tiende mejor al equilibrio de pH y eso hace que el producto químico, en este caso el cloro, funcione mejor. El poquito cloro que le vamos a agregar va a funcionar mejor. Algo que no dije sobre el ultravioleta, es muy importante la calidad de filtrado, porque el agua que está mal filtrada, los coloides hacen rebotar la luz. Bueno, algunos la van a hacer rebotar y le va a ir a pegar alguna bacteria, algún virus o algo igual. Otras van a absorber la longitud de onda y se va a perder. Entonces, la calidad de filtrado, que está relacionada con la velocidad de filtrado, que a su vez está relacionado con la velocidad del flujo de agua, como ven, como decía alguien, todo tiene que ver con todo, es una combinación perfecta, es lo que uno tiene que tener en cuenta para que todo esto funcione lo más cercano al 100% posible. ¿Sí? Nosotros, obviamente, cuando vendemos un producto, nuestro cliente quiere que funcione al 100%. Tenemos que tender a que esa instalación sea la instalación óptima posible. Esta combinación de ultravioleta, clorador salino y Scale Watcher podría, en una pileta, por ejemplo, una zona de agua blanda, porque viene agua de un manantial o porque viene agua de un deshielo, o porque es capital y Gran Buenos Aires que tienen agua de río, tal vez el de Scale Watcher no lo necesiten. Entonces la combinación va a ser ultravioleta y clorador salino. En otro lugar, en donde, bueno, la tecnología ultravioleta les parece que es rara, pero además tiene muchos problemas de alga históricamente, una pileta muy mal expuesta, bueno, en este caso la combinación ideal va a ser un hidrión con el clorador salino, porque la condición de la pileta así lo manifiesta. Y si además esa pileta tiene agua dura, agregarle un Triestar sería lo ideal.